Hola, muy buenas. Hoy quiero enseñaros el proyector Wimius K5, que es este de aquí. Como podéis ver, lo tengo en el comedor y proyecta directamente a la pared, que está a una distancia de 3,5 metros aproximadamente. El proyector tiene las salidas de aire en los laterales y en el lateral derecho se puede conectar el cable de alimentación. Desde arriba se puede encender y apagar y también se puede aumentar el volumen o aflojarlo. Y desde aquí también se puede ajustar la imagen en la pared y desde aquí la resolución. El Wimius K5 posee dos puertos USB, uno HDMI, uno de audio-vídeo y una salida de audio de jack. También incluye unos altavoces estéreos duales de 10 watts de alta definición. Con el Wimius K5 también podrás proyectar en una pantalla de hasta 200 pulgadas. Además, posee una función de zoom del 75% al 100%, lo cual te permitirá agrandar y reducir la imagen sin cambiar de lugar el proyector. Posee 6000 lúmenes de brillo y una tasa de contraste 9000:1, que garantizan imágenes nítidas con colores brillantes y buenos contrastes. También ofrece resolución nativa HD y admite la reproducción de contenido en Full HD. Tiene conectividad Wi-Fi, por lo que podemos duplicar la pantalla del móvil sin cables rápidamente. Y podrás conectar barras de sonido, altavoces o cascos Bluetooth sin ningún tipo de cable ni adaptador, ya que viene con Bluetooth de fábrica. Se puede conectar Chromecast, así que será más cómodo ver películas o series si disponéis de algún servicio de streaming, como Netflix, Disney, Movistar, HBO. A continuación podréis comprobar mejor las dimensiones. Para que tengáis una idea más o menos de cómo son las dimensiones de la proyección, me he colocado al lado. Yo mido 1,90 m de estatura y ahora pasamos a ver una película con las luces apagadas. Bueno, esta parte de aquí empieza a sonar la canción, que por motivos de copyright lo he quitado por si acaso. Por último, deciros que estoy muy contento por la compra de este proyector. Después de 2 meses de uso, casi a diario el proyector sigue dando los mismos resultados excelentes. Si tuviera que decir 3 ventajas, serían que es como tener un cine en casa, de hecho ya hemos quitado la tele, la calidad es excelente y que es compatible con Chromecast. Y como inconvenientes diría que no se puede conectar directamente a un equipo de sonido 5.1. Al tener un audio estéreo no he conseguido que el sonido funcione en HBO, pero por ejemplo en Netflix y Movistar no he tenido ningún problema. Y si tuviera que decir un tercer inconveniente sería el ruido, aunque realmente no es molesto mientras ves la película. Abajo en la descripción os pondré el enlace de Amazon por si os interesa comprarlo, ya que actualmente están haciendo un gran descuento. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirlo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.